¿Por qué dejaste tu trabajo sin previo aviso? Dealers. Me dijeron que fichara y trabajara toda la noche porque venía regional a inspeccionar la tienda. Entonces querían que trabajara 8 horas moviendo cosas pesadas gratis. Renunciar en el acto. Me dijo que no era un jugador de equipo. Le pregunté al gerente si me pagaría por no trabajar. Él dijo no. Le pregunté por qué iba a trabajar sin que me pagaran, con la mirada en blanco. También una víctima anterior de Dillard's. Uno de los entornos más atrasados y sexistas en los que he trabajado. Antiguo trabajo de ventas que tuve. Conseguí barra diagonal, cerré un gran negocio con un buen cheque de comisión en camino. Aproximadamente una semana después descubrí que el cliente no era mío, por lo tanto, el cheque iría al representante de ventas correcto. El representante de ventas correcto resultó estar relacionado con el jefe, por lo que obtuvieron un cheque de comisión gratuito sin siquiera mover un dedo. Se fue ese día. Un colega cerró una venta de 500.000. Eso era más que nuestros objetivos anuales, ya que éramos un negocio nuevo. La empresa decidió que la venta era demasiado grande y le quitó la comisión. Yo me fui al mes y él también. Mi papá murió justo antes de Navidad. Ya tenía programada una semana libre para viajar con la familia. RRHH. Dijo que podía agregar 3 días más para los servicios funerarios para poder tenerlos después de las vacaciones. Regresé y recibí una llamada de recursos humanos. La mujer se disculpó y dijo que necesitaba preguntar pero que sería breve. Ella preguntó si mi papá realmente murió. Le dije que sí y ella se disculpó nuevamente y dijo que no necesitaba nada más. Luego, la gerente de la oficina me llamó a su oficina para decirme que mi jefa le había estado diciendo a la gente que pensaba que yo estaba fingiendo para tener más tiempo libre. Mi jefa era horrible en general y confiaba en mí para hacer la mayor parte de su trabajo, lo que la llevó a crear la historia de que mi padre no estaba realmente muriendo. Esperaba que me llamaran temprano después de mi viaje. Me habían estado entrevistando para un trabajo en otra empresa y recibí una oferta el día que regresé. Llamé desde mi escritorio y acepté la oferta, luego empaqué mis cosas y me fui. Eso es abominable. A mí me pasó algo parecido, pero el tratamiento fue diferente. Se tomó una semana libre después de la temporada alta. Mi esposa tuvo una cita con el médico el día después de que regresé a la ciudad. Agregué un día a mis vacaciones para llevarla. Las noticias fueron malas. Terminé sin volver a trabajar durante otras 3 semanas, un par de semanas después de su fallecimiento. Se me acabó el tiempo de vacaciones y el trabajo nunca dijo una palabra. De todos modos me acabas de pagar. Mi papá tenía cáncer de linfoma en etapa 4. No podíamos tener nuestros teléfonos en el suelo a menos que llenáramos algunos documentos con recursos humanos, para emergencias. Le pregunté a mi supervisor por el papeleo y me dijo, no te preocupes. Bueno, cuando su jefe me visitó vio mi teléfono y me preguntó al respecto, así que le dije la verdad. Mi supervisor estaba enojado. Un par de semanas después, me llamaron a la oficina de recursos humanos y mi hermana me llamó para decirme que mi padre había muerto. El supervisor no estaba allí pero me fui temprano. Tomé mi duelo y volví a trabajar. Mi mejor amiga del trabajo me llamó a un lado para decirme que el supervisor me acusó de mentirle a todo el equipo acerca de que mi padre tenía cáncer y había muerto mientras yo no estaba. La abracé y simplemente me fui. Esto fue hace casi 13 años, yo tenía 20 y estaba solo por primera vez en mi vida. Probablemente tenía unos 40 años y era muy grande y gordo, de ninguna manera podría haberlo derrotado. Pero esté donde esté, vete a la mierda, Casey. Eso es ilegal en muchos lugares. No puede revelar ninguna información personal sobre los empleados a sus subordinados. Trabajo en Sears a tiempo parcial para Navidad. Nunca me entrenaron. Cuando mi supervisor vino por algo y descubrió que estaba trabajando solo, salió corriendo antes de que pudieran pedirle ayuda. Mi otro supervisor tuvo un ataque de nervios y, mientras lloraba, dijo que quería golpear al gerente pero que era un delincuente y necesitaba el trabajo. Me cansé de toda esa mierda porque literalmente estaba trabajando por dinero de Navidad. Me encontraron en mi otro trabajo y me pidieron que volviera porque ya había descubierto cómo hacer el trabajo sin recibir capacitación. Dije que no y me dijeron que nunca más podría trabajar para Sears Oakmart. Tiémblame maderas. El fantasma de Sears puede arder por la eternidad por la forma en que arruinaron las pensiones de sus empleados. Además de lo que dijiste. Abuso verbal por parte de mi jefe.
Soy una persona extremadamente paciente, pero cuando cada palabra que sale de la boca de alguien es de reproche y condescendiente, no hay precio que valga la pena soportar y no hay razón para someterse a ello por más tiempo del necesario. Básicamente, esta es la razón por la que dejé mi primer trabajo. Aguanté las tonterías del jefe durante demasiado tiempo porque necesitaba el dinero. Siempre se quejaba de nuestro trabajo a pesar de que éramos limpiadores y él no revisaba las instalaciones hasta más de una hora después de la limpieza de la mañana. Sí, de ninguna manera las duchas de un campamento seguirán impecables. Renuncié cuando él se intensificó y arrojó un trapeador. Le dije que se fuera a la mierda cuando de repente quiso sentarse y hablar. 2 horas después de llegar a casa, mi hermano que trabajaba en otro departamento del parque de vacaciones me envió un mensaje de texto preguntándome sobre el rumor que circulaba sobre alguien que le había dicho a mi jefe que se fuera a la mierda. Tuve un gran placer en decirle que era yo. Hicieron todo lo que quisieron. Saltó a un avión a otro sitio con un día de antelación. Terminé trabajando 16 días seguidos antes de regresar. Acepté un puesto de trabajo de servicio al cliente de la FMH que realmente no quería ayudar de forma temporal. Nos dijeron que la mitad del equipo podría tener libres la víspera de Navidad y el día de Navidad y la otra mitad podría tener el día de Navidad y el Boxing Day. Excepto yo, que solo pude tener el día de Navidad. Salí de la VPN, bloqueé las llamadas de mis gerentes, puse mi computadora portátil en una caja y la envié a la oficina central con mi carta de renuncia dentro. Nunca me dieron el aumento que me prometieron 3 meses antes. Luego un gerente intentó criticarme por no hacer algo que ni siquiera era mi responsabilidad. Lo maldije, luego maldije al gerente principal de la planta en nuestra reunión y me fui. Aproximadamente 3 días después, el gerente de la planta me llamó y me preguntó por qué no había ido a trabajar. Pensó que solo me estaba desahogando y se fue por el día. Le dije que había renunciado. No estoy seguro de cómo eso no quedó claro. Por un lado, que se jodan, estoy de tu lado al 100%. Por otro lado, es genial que estuvieran de acuerdo con que estuvieras tan enojado porque no te importaron una mierda por haberte ido y haberte dejado solo durante 3 días. Encogimiento de hombros con tono medio claro de piel. Editar. Me gusta como todos están asumiendo lo que pasó y afirmando que está seguro de conocer el motivo de todos en la historia. Jajaja. Una vez trabajé como paisajista, y durante un mes lento, a algunos de nosotros, los trabajadores, nos pidieron que fuéramos a la propiedad de los hermanos del jefe y ayudáramos allí, lo cual estuvo bien. Mi jefe me pidió que lo recogiera por la mañana y lo llevara allí. La gota que colmó el vaso fue mientras estaba allí llenando algunos cubos con agua, y mientras cerré el grifo, goteaba lentamente. Mi jefe se dio cuenta de esto y tuvo un colapso total. Amenazó con hacer daño a la persona que lo dejó goteando, no sabía quién era en ese momento. Dejé caer mis herramientas, le dije a mi jefe que dejara sus amenazas y me fui, dejando a mi jefe en medio de la nada. Solo dejé un trabajo, en la escuela secundaria, cuando trabajaba en una tienda de comestibles. Pero renuncié después de que de alguna manera era la única persona programada para trabajar un sábado por la noche. Literalmente la única persona. ¿Tenía 16 o 17 años? De acuerdo, vivía en un pueblo pequeño, pero era la única persona que trabajaba en una tienda de comestibles. Para enfatizar, la única persona. Ninguna otra persona estaba trabajando. Ni un conserje, ni un gerente, ni un mozo de bolsa, nadie de más, era simplemente absurdo. Nunca volví. Indiqué que necesitaba un fin de semana en particular con 5 meses de anticipación. Llega esa semana y estoy en el horario del bar. Llamo y digo, sí, no puedo trabajar en esto. Tengo a alguien en la ciudad de todo el país que se queda conmigo. Me inscribí para descansar hace 5 meses. El gerente respondió: usted puso una solicitud desactivada y es solo eso. Una solicitud. Entonces, aunque estaba furioso, dije que sí y luego colgué. Llega el día del turno y esperé hasta 15 minutos antes de que comenzara a dejar un mensaje agradeciéndoles la oportunidad de cubrir los turnos de todos los demás durante 3 años, pero no volvería a estar allí nunca más. Todavía hoy bromeo con mi amiga diciendo que dejé mi trabajo por ella. Te refieres a tu amigo liberado de un trabajo terrible en el que te trataban mucho peor de lo que merecías. Básicamente le debes un trago por hacerte ese favor. Y luego podrá comprarte uno por ser tan buen amigo que dejaste tu trabajo por ella. Todos ganan excepto tu ex de mierda en el lugar de trabajo. Cuando me llamaron 1 hora antes de mi turno y me dijeron que viniera inmediatamente porque el gerente no programó suficientes personas. Cuando le recordé que necesitaba tomar el autobús, me dijeron que simplemente tomara un taxi. Estúpidamente lo hice. Y cuando entré me dijo que debería haberme asegurado de que cumpliera bien el horario.
Luego me dijeron que abriría a la mañana siguiente. Aunque esa noche cerraría la cocina. ¿Cerré? No abrí. Mi delantal y mi llave estaban en el mostrador esperándola cuando iba a trabajar por la mañana. Acabo de recordar la peor parte. El momento real en el que supe que no volvería por la mañana. Estaba diciendo que no es mi trabajo asegurarme de que ella haga su trabajo. Y ella me dijo que todos son reemplazables. Incluso ella es reemplazable y por eso tenía el horario así, para ahorrar horas. Porque la central quería horarios reducidos. Escuché a mi jefe hablar sobre mi madre, que no trabajaba para la empresa, por teléfono con recursos humanos, mientras estaba en el trabajo. Dijo que mi madre estaba loca y continuó mintiendo acerca de que tenía planes de reemplazarme durante las últimas semanas. Estaba profundamente paranoica y a principios de esa semana se había enterado de que yo estaba buscando un segundo trabajo más cerca de casa, lo que provocó que tuviéramos una larga conversación en la que yo seguía teniendo que asegurarle que no tenía planes de dejar de fumar, pero el solo hecho de que ella supusiera que lo haría la había hecho volverse contra mí de eso después de 6 años de trabajar juntos, incluidos varios trabajos importantes. Eventos, como COVID. Entonces, de alguna manera, pasó de rogarme que no me fuera, a decirle al día siguiente a recursos humanos que tenía planes de despedirme durante semanas, pero fue lo que dijo sobre mi mamá durante esa misma llamada lo que rompió los camellos. Mi mamá estaba profundamente afligida en ese momento porque encontró a su novio muerto en el suelo el día de su cumpleaños y le había confiado a mi jefe que estaba gastando mucha energía tratando de ayudar a mi mamá y que eso me estaba causando estrés. Tan pronto como la escuché decir eso, empaqué mi escritorio, me acerqué a recursos humanos y les conté todo lo que había escuchado y renuncié cuando dijeron que no tenían otros puestos disponibles en otros lugares de la empresa y dijeron que no los tendrían. Tomar medidas contra mi jefe. Es por eso que mantienes tu vida laboral y tu vida personal separadas. Si quieres confiar en alguien así, recurre a un terapeuta. Pero nunca reveles datos personales a tus compañeros de trabajo. No son tus amigos. He aprendido esto de la manera más difícil. Simplemente mantén tu vida privada en privado. Espero que estés en un lugar mejor ahora. Me descalificaron de un trabajo que literalmente creé desde abajo hacia arriba, un puesto hecho explícitamente para mí, por una queja de mierda e iban a enviarme a un turno nocturno empacando cajas por un 15% menos de dinero. Entrevistado más cerca de casa y por un 30% más la próxima semana. Renuncié literalmente el día después de que quemé todas mis horas de vacaciones sin previo aviso. La sonrisa más grande de mi puta vida. Luego me enteré de que su gran auditor elegante llega 3 meses después de que me fui y descubre que en realidad hice mucho para ahorrarle dinero a la empresa y mantenerla cumpliendo con OSA. Por extraño que parezca, tienen un retraso de unos 80 días en muchas cosas. Están contratando para mi vacante en este momento. Que se jodan. Estoy en el proceso de cambiar de compañía. El propietario de mi empresa actual está haciendo cosas turbias, no voy a renunciar sin previo aviso, pero seguro que será breve, a pesar de saber mi fecha de inicio en el nuevo lugar con un mes de anticipación. ¿La razón? Estoy usando mi toma de fuerza y mi último día de enfermedad. Desde Navidad, logré usar 10 días para tener libre la semana de Navidad hasta el 15 de enero. Tengo 3,5 más que estoy usando en febrero. Entonces algo. También estoy consolidando mis cosas para la próxima persona. Que se joda el dueño, y me siento mal por todos los que quedan y no pueden encontrar un nuevo trabajo. El nuevo jefe cambió completamente las horas / expectativas sin previo aviso ni consultar a ningún empleado. Me llevé la peor parte y cuando me defendí fui recibido con cualquier cosa, desde lágrimas de cocodrilo hasta insultos, después de 3 meses de sentirme miserable. Caminé tras un último insulto mordaz. Lamento la falta de profesionalismo de mi parte, pero no me arrepiento de haber dejado el trabajo. Las personas que no son profesionales contigo no merecen ningún profesionalismo a cambio. El mundo empeora cuando los narcisistas son recompensados por su doble rasero. Después de 18 años en el comercio minorista, me fui de vacaciones a la playa. Había sido un año terriblemente duro de muerte, quedar viuda, problemas con mis hijos, problemas de dinero y un jefe con un odio sobrenatural hacia mí que de repente tenía muchas más cosas ocupando mi tiempo. No estaban en absoluto dispuestos a ser flexibles con estas nuevas limitaciones de mi tiempo, así que finalmente escribí un horario y me tomé la friolera de 3 días. Finalmente me sentí relajada y me di cuenta de que me sentía tan bien por estar tan lejos. El día que se suponía que debía hacer las maletas y regresar a casa, extendí mi estadía y la de mis hijos y nunca regresé. Llamaron como locos, me enviaron mensajes de texto, intentaron comunicarse conmigo pero no me importó. Me quedé fuera y fue como si me hubieran quitado un peso de encima.
Todavía tengo pesadillas sobre ese lugar, pero al menos me despierto sabiendo que no tendré que volver allí nunca más. Todavía tengo pesadillas sobre ese lugar. Todavía tengo pesadillas sobre un par de entornos laborales tóxicos más de 10 años después del hecho. Al menos en este punto ya lo he superado lo suficiente como para simplemente despertarme y decir: cerebro, ¿por qué estás repitiendo esto otra vez? Mis condolencias. Mi jefe continuamente reprendía mi desempeño. Conseguí un trabajo similar en otro lugar. Mi nuevo trabajo iba a comenzar en un par de semanas y estaba esperando hablar con mi jefe y avisarle con 2 semanas de antelación. Empezó a criticarme de nuevo, así que le di las llaves del edificio y salí. Sé que quisiste decir criticar, pero creo que coitizar debería ser la nueva versión formalizada de joderme. Mi primer trabajo como lavaplatos y los dueños eran unos idiotas. Me gritaron por vaciar un recipiente de metal con 1 o 2 porciones de salsa marinara en el fondo al final de la noche porque se suponía que debía volver a verterlo en el recipiente para usarlo más tarde. Luego se asustó y empezó a tirar otros alimentos en el frigorífico porque bueno, es mejor que no guardemos nada. Así que lo dejé en el acto. Ese es el tipo de lugar que obtiene la calificación más baja de los inspectores de salud y le dirá a cualquiera que escuche que no fue su culpa. La nueva gerencia comenzó a cobrar mis comisiones y siguió tratando de salirse de nuestro contrato y pago acordados. La gota que colmó el vaso fue cuando tomaron del frasco de propinas alegando que las propinas no eran para los empleados, solo para el jefe. El vicepresidente de la empresa me llevó a un lado y me mostró cómo mis habilidades en mantenimiento le habían ahorrado a la empresa alrededor de $15,000 en mi primer año allí. Además de eso, me ofrecí como voluntario para el oficial de seguridad de nuestro departamento tan pronto como llegué allí. Y siempre estaba tomando la mierda. Trabajos que nadie quería. Pedí un aumento y me dieron vueltas y me dijeron que no valía la pena. Avisé con 1 semana de anticipación y me mudé. Ahora gano el doble y estoy mucho más feliz y agradecido por mi trabajo con menos horas. Deseo diariamente que ese lugar quiebre. Un niño ciego podía colorear una pintura fotorrealista con el dedo gordo del pie antes de que ese lugar tuviera una gestión adecuada. El gerente siempre fue un poco malo. Tiraron ollas y sartenes. Tiraba pedidos terminados que no consideraba dignos del cliente. Sacó a rastras a una clienta del restaurante mientras estaba sufriendo un ataque de pánico porque la identificó durante su comida después de que ella ya estaba identificada para su primer trago. Trabajé allí durante 2 años. Tenía 22 años y mucha de la gente con la que trabajaba por las tardes todavía estaba en la escuela secundaria. Estaba en la parrilla cuando empezó a gritarle a esta chica de 16 años a quien le dijo que se ocupara de las freidoras. No tenía experiencia previa, era un sábado por la noche. Él comenzó a gritarle porque estaba un poco atrás, pero lo estaba haciendo muy bien por ser su primera vez. Tenía lágrimas en los ojos antes de que él la empujara a un lado y se hiciera cargo de él. La cocina quedó en silencio. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido, no sé. Salimos todos juntos. En realidad nadie dijo nada. Ella se fue primero, luego el lavavajillas, luego yo y otros 2 chicos. El gerente estaba maldiciendo y los clientes nos miraban a todos salir. Los camareros estaban estresados pero comprendidos. Fue como un dulce alivio. Oh, ese negocio todavía está abierto, por cierto, y el chico también tiene otros 2 restaurantes. También es parte del personal de la junta de la escuela secundaria. Creo que, como tesorero, no entiendo cómo la gente codiciosa y grosera sobresale en la vida. Yo era una de las 6 personas que trabajaban en un taller de reparación de computadoras. El jefe nos dijo que cualquiera que pasara la prueba de certificación ahí recibiría un aumento de $1 por hora. 6 personas hacen el examen, 5 lo pasan y yo obtuve la puntuación más alta de todos. El jefe no me dio un aumento porque eres un niño, ¿para qué necesitas dinero? ¿Vas a comprar juguetes con él? Estaba a punto de cursar el último año de secundaria, tenía 17 años en ese momento. Y sí, renuncié en el acto y me puse a trabajar para su competencia por $2 la hora más de lo que él me pagaba. Creo que bastantes empleadores idiotas tienen esta mentalidad. Una vez me despidieron por decirle a otro empleado el salario era un poco bajo. No le revelé el salario. Era jodidamente bajo y era un salario, así que lo hizo aún más bajo. Solo porque tenía 21 años y vivía en casa, ¿está bien? Recuerdo mirar el cheque y pensar que nunca podré reemplazar mi auto con este ingreso que ya valía apenas $500 y si no en casa de mis padres viviré en una casa compartida y no podré permitirme nada más que comida, alquiler y facturas. Nunca compraré una casa.
Me convertí en stripper y trabajé la mitad de las horas por el triple de dinero y compré una casa con más del 50% de pago inicial 24 meses después. Trabajé por contrato escribiendo en una empresa de tecnología después de terminar la universidad. Pensé que ahí era donde empezaste, así que trabajé duro escribiendo textos todo el día para estos guiones idiotas. Un día, el jefe se acerca a los 5 escritores y les dice, sí, normalmente solo nos quedamos con uno de ustedes, y luego dijo, me pregunto quién será. ¿MMM? Ese momento demostró lo poco que valoraban la creatividad mía y de mis compañeros de trabajo. También me mostró lo poco que me valoraban. Terminé borrando el historial de mi navegador, cerrando mi computadora portátil y saliendo. El mayor error fue que tuve que traer el fob de regreso la semana siguiente. Mi estúpido trasero se olvidó de quitármelo, así que lo metí de regreso a la oficina a las 6 de la mañana, porque sabía que solo sería el personal de limpieza. Consejo profesional: restablecer la configuración de fábrica de tu computadora garantiza que no podrán usar nada de tu trabajo después de que te hayas ido. Tenía un trabajo minorista, no estaba en una buena posición mental y me despidieron de un equipo de crisis. La gerente se volvió loca conmigo. Cuando regresé al trabajo se disculpó y me dijo que la razón por la que explotó fue porque había luna llena esa noche. Primer trabajo trabajando en el comercio minorista. Mi perro se estaba muriendo, así que tuve que sacrificarlo. Llamé para decir que no puedo asistir. ¿Voy a sacrificar a mi perro? Y el gerente respondió, ¿en serio? Es solo un perro. Dije que no voy a entrar. Avance rápido al siguiente turno. Un grupo de mis compañeros de trabajo me dijeron que estaba hablando mal de mí diciendo, es solo un perro al que le importa durante todo el turno. Luego, más tarde, otro gerente me preguntó acerca de aceptar el turno de alguien y me dijo, ¿o vas a decir que no porque parece que no quieres trabajar? Porque llamé. Estaba furioso. El colmo fue que ingresé a la facultad de Derecho y quería seguir trabajando allí hasta que me fuera a la escuela, ya que todavía me quedaban unos 5 meses. Mi gerente dijo que no queremos que te vayas en absoluto, así que no puedes seguir trabajando hasta que te vayas, así que renuncié en el acto y me fui. Sin arrepentimientos. Si he aprendido algo en todos mis años en el mundo laboral es que siempre me reporto enfermo. No le diga a su empleador que está sacrificando a una mascota o que está de luto por una mascota. Lo mismo ocurre con los días de salud mental. Solo di que estás enfermo. No es asunto suyo y existe una gran posibilidad de que hablen mal de ti y te insulten si conocen la verdadera razón. El imbécil gerente de la tienda me criticó públicamente por llegar 2 minutos tarde. Esperé un turno ocupado cuando solo estábamos él y yo en el horario y luego llamé 10 minutos después de que comenzó mi turno para decirle que renuncié. Me amenazó con matarme cara llorando de la risa. Contratado como locutor de megafonía, director de liga y coordinador de eventos para una pista de hielo. El día 4 no tenían suficiente para hacer mientras planificaba eventos, así que me pidieron que limpiara el baño. Lo rechacé porque había otra persona en el personal para eso. El dueño se enojó y me fui diciendo que este no es el trabajo para el que me vendieron. Me ascendieron de backroom a especialista en entretenimiento en Target. Llegó con un aumento a $10 con 25 céntimos por hora. Fue grandioso. Luego el especialista en electrónica renunció y yo asumí sus funciones, además de las mías. Está bien. Luego nos faltaba personal de piso, por lo que también tenía juguetes, artículos deportivos, automóviles, viajes, IPA y baby arlines. Colocación de tapas finales, cambios de precios, liquidación, extracción y almacenamiento. Además de mi trabajo actual, que los martes, fecha de la calle, era súper divertido moviendo cada película /CD/libro un lugar hacia atrás. Luego vinieron los lanzamientos de Xbox 360 /PS3 Wii. Y TV Digital. Después de un par de años de trabajar 60 horas a la semana, pensé que debería postularme para un puesto vacante de líder de equipo. Seguramente había demostrado que mi ética de trabajo era insuperable. Tenía más tarjetas rojas que nadie en el distrito. Había sido reconocido como uno de los más vendidos en electrónica en nuestra región. Me dijeron que no estaba calificado porque no tenía título. Dije a la mierda y caminé. Los dejó sin nadie que cubriera la mitad trasera de la tienda. Escuché que era un espectáculo de mierda por un tiempo. El problema fue que eso fue a mediados de 2008. No estaba muy interesado en las noticias en ese momento y no me di cuenta de que estábamos en medio de la gran recesión. Supuse que me iría y encontraría otro trabajo que pagara más. Esa fue una dura llamada de atención. Pagar el alquiler durante los siguientes meses fue difícil. Conseguí trabajos aleatorios y revisé listados de CL toda la noche.
La gente siempre preguntaba por qué me quedé en mi último trabajo durante 14 años. Creo que fue el trastorno de estrés postraumático de mi último cambio de carrera que me mantuvo en una posición estable. Estoy pasando por eso ahora mismo. Dejé mi trabajo justo después de Navidad y nunca tuve problemas para encontrar trabajo, pero presenté literalmente docenas de solicitudes y nada. Tengo 56 años y tengo un historial laboral sólido. Estoy jodidamente asustada. Pagué el seguro de mi automóvil e internet durante 2 meses y le di a mi chico un par de cientos para nuestra hipoteca. Ahora tengo 60 pesos en mi única cuenta bancaria. Tengo cita para vender mi plasma el miércoles. Me aterrorizan absolutamente las agujas, pero la idea de literalmente no tener dinero me aterroriza aún más. Estoy enojado conmigo mismo por haberlo dejado. No lo había hecho antes y le dije a mi chico que no importa en qué espectáculo de mierda se encuentre, no renunciaré hasta que haya conseguido algo más. ¿Alguien en Lackland, FL contratando? Comenzó a capacitar a un nuevo empleado. Me dio una paliza y me metió en el hospital. Yo era un adolescente en ese momento. Consiguió el trabajo un día después de la cárcel. Sus palabras fueron: no acepto órdenes de ningún niño tonto. Luego me dio un puñetazo en la cabeza. Me desperté en el hospital con costillas rotas, una pierna rota, 3 dedos rotos en la mano izquierda y 1 en la mano derecha. Tuve varias otras lesiones después de que él me noqueara. Mi empleador me llamó y me preguntó si iba a llegar tarde por la mañana. Les dije que estaba en el hospital con una pierna rota. Dijeron que tenía muletas, ¿verdad? Estar allí a las 7 de la mañana. Le dije que no, lo dejé. Colgué y bloqueé su contacto. Recibí un montón de páginas desagradables de él antes de cambiar el número. Le mostré los mensajes a la policía y les di acceso a VM. Me dijeron que era mejor que nunca volviera allí. Nunca lo hice. Terminé recibiendo un bonito cheque por correo de la empresa por lo mal que salieron las cosas. Tomó años descubrirlo. Hasta donde yo sé, el tipo nunca fue atrapado. Simplemente huyó a pie maldiciendo a ese niño que arruinó su vida. Me imagino que hay algún tipo enojado por ahí pensando en cómo iba a atraparme. No estoy preocupado. Han pasado más de 30 años. Maldita sea, eres más indulgente que yo. Yo localizaría a ese tipo, dudo que puedas demandar por algo, pero podrías ponerle una orden judicial. Comida rápida cuando era adolescente. Trabajé como gerente los fines de semana durante la noche. Ganó poco más del salario mínimo. El gerente que me relevaría los sábados y domingos por la mañana a menudo llegaba tarde. Llamé porque mi auto no arrancaba y necesitaba que un amigo me dejara, así que quería advertirles que podría llegar unos minutos tarde por primera vez. Era ella y empezó a gritarme por teléfono. Me apresuré y llegué 5 minutos tarde. Si ella hubiera hecho un comentario sarcástico o lo hubiera dejado pasar, probablemente habríamos estado bien, pero ella quería gritar y reprenderme y simplemente estallé. Le grité que básicamente estaba sobrecargado de trabajo y que no apreciaba ser gerente sin el título. /pago y mencioné que llegaba tarde, a veces horas, para relevarme básicamente todos los fines de semana. Y no podía irme porque yo era la gerente, al igual que ella no podía hasta que yo aparecí, y le dije que renuncié. Ya estaba pensando en ello. Básicamente trabajé para tener mi auto y mi auto estaba teniendo problemas y la escuela estaba empezando a sufrir. El otro tipo que se suponía que iba a pasar las noches conmigo lo vio y abandonó el lugar conmigo. Estaba trabajando en un centro privado de educación para sordos y el propietario se negó a conseguir un intérprete certificado. En su lugar, contratarían a un estudiante universitario de interpretación como asistente de enseñanza para reducir costos. Me contrataron poco después de que comenzara el semestre y los estudiantes del último año se fueron. Un mes después, comenzaron a programarme para interpretar IEP. Durante los primeros 2 días me presenté con la descripción de mi trabajo y una factura por el servicio. Sin firma no hay servicio. En mi último día, algunos de nosotros, estudiantes empleados que compartíamos el auto desde el campus, estacionamos junto al dueño del negocio. Estaban en una ventanilla de llamadas manos a la obra riéndose de nosotros. Estúpidos estudiantes universitarios y del dinero que estaban ganando cobrando matrículas locas a diferentes familias sordas. Imagínense la sorpresa cuando salimos del auto con el uniforme de nuestro personal. Entregué mi placa inmediatamente y luego tomé un autobús para regresar al campus. Pasaron unos meses y aparecieron en las noticias locales debido a las demandas de los padres ante la ADA. Y el centro cerró debido a quiebra y fraude financiero. Solicité y aprobé el PTO para poder someterme a una cirugía dental. La mañana de la cirugía, recibí un mensaje del jefe diciendo que tenía que ir a trabajar lo antes posible. Le expliqué que la cirugía era en 30 minutos y me dijo que tenía que estar allí esa tarde. Llegó después de la cirugía.
No podía hablar, estaba en un mundo de dolor. ¿La razón? Su jefa estaba presente y me preguntó si yo estaba cerca. Cuando me vio a mí y a mi condición, se disculpó y tuvo una conversación muy fuerte con él. Ella había sido una de mis clientes habituales en mi empresa anterior, sí, servicio de comida. A los pocos días me criticó por mi falta de profesionalismo y otros temas sobre gestión general. Terminé la llamada, guardé las llaves en la caja fuerte, le envié un correo electrónico a su jefe y me fui. Lo despidieron aproximadamente una semana después, pero no fue suficiente para que yo regresara. Mi jefe fue ascendido y mi gerente se convirtió en mi nuevo jefe. Mi nuevo jefe me escribió y tuve que hablar con recursos humanos por llegar una hora tarde, a una reunión externa con un proveedor. Dijeron que no era profesional. La hora era justo el desayuno programado que no quería comer, y me había quedado despierto hasta tarde en la noche trabajando en unos números para presentar en el negocio, que me asignaron a las 8 de la tarde, después de que tuvimos una gran cena de trabajo, y todos más iba al bar. Mi antiguo jefe, ahora jefe del jefe, llegó 3 horas tarde, con otros 2 compañeros de trabajo, interrumpiendo la reunión para alardear de cómo uno de ellos se desmayó en el vestíbulo del hotel, el otro, borracho, le entregó al personal del hotel su tarjeta de acceso y dijo: encuentra mi habitación, por favor, y el tercero nunca logró salir del asiento trasero del auto. Nunca terminaron usando los datos que me quedé despierto medianoche recopilando. La empresa había mentido sobre gran parte del trabajo, pero la gota que colmó el vaso fue verse obligado a trabajar en una habitación sin ventanas que olía fatal, constantemente debido al escape de una cocina cercana. Sinceramente, todavía me sorprende que se hayan salido con la suya. Me entrevistaron en el tercer piso de un edificio de vidrio que resultó ser un espacio que alquilaron para atraer a la gente. Recibí una oferta del trabajo de mis sueños y lo abandoné de inmediato. Hicieron muchas cosas turbias a otros empleados, así que supongo que no fue una sorpresa que vinieran por mí. Tuve un presentimiento extraño al respecto antes y la mañana que pensé que estaba sucediendo. Llegué temprano y vacié mi espacio de trabajo, era cocinera y había traído muchas de mis cosas. Comencé el día en que me anotaron, salí directamente por la puerta y me fui. Cuando llegué a casa, inicié sesión en nuestro sistema de pedidos y eliminé todo lo que hacía para facilitarme los pedidos semanales. También tomé todos los menús que creé. Fue muy satisfactorio para mí. Trabajé en una farmacia. Dejé de fumar después de 2 días. El día 1 fue una señal de alerta de todos modos, ya que se hablaba de cada persona que entraba con una sustancia controlada cuando se iba como si fueran adictos a las drogas y no personas que realmente pudieran necesitar ese medicamento. El día 2 me enviaron sola, soy mujer por cierto, para entregar medicamentos a personas al azar. Estoy en una zona muy incompleta de la ciudad, llamo a una puerta y anuncio quién soy y por qué estoy aquí. Gritan está abierto y abro la puerta. Luego me gritan que cierre la puerta porque estaba dejando salir el aire fresco. Entonces lo hago rápidamente y me doy cuenta de que estoy en la casa de un extraño con la puerta cerrada, entregando medicamentos para una compañía que tenía como política que no podía tener mi arma conmigo durante el trabajo. Podría estar haciendo esto ilegalmente libre de impuestos trabajando para mí y estar más seguro. Regresé a la farmacia, les entregué las llaves del coche de reparto y me fui. Trabajando hasta los huesos hasta que tuve mareos, un médico me dijo que estoy trabajando demasiado. Le dije a mi jefe que necesito más descansos. Me obligó a tomar una licencia médica no remunerada indefinidamente. Mi compañero de trabajo me vio con vida unos días. Más tarde, mi jefe me acusó de mentir para conseguir tiempo libre en el trabajo y me dio un escrito. En la universidad trabajé para un paisajista, principalmente cortando el césped. Fue una operación de un solo hombre, pero fue flexible. Íbamos en una camioneta GM de 2,5 toneladas de los años 60. Era vieja y tenía la pintura descascarada. Un día lo llamé antes de venir a trabajar y le dije que estaba muy enfermo, prefería quedarme en casa. Me rogó que pasara diciendo que teníamos mucho que hacer ese día. Así que entré, sintiéndome como si la muerte me hubiera calentado. Llegué allí y él me hizo lijar los estribos del viejo camión, descuidados durante décadas. Durante unos 40 minutos. Entré a su casa para decirle que me iba a casa, me siento como una mierda, y él estaba allí sentado drogándose. Todas las mañanas me daba como media hora de trabajo inútil en el camino de entrada para poder drogarse antes de salir a trabajar. Me fui y no volví. Estaba trabajando en auditoría nocturna para un hotel, iba al año número 5. Las restricciones de COVID simplemente disminuyeron a principios de año. Pude volver a trabajar después de casi un año de descanso. No estuvo tan mal, pero fue ignorado en los puestos diurnos de gerente / supervisor, puestos de oficina, etc. Comenzó un nuevo gerente de recepción. El auditor nocturno a tiempo parcial renunció aproximadamente un mes después de regresar. Me siguen diciendo que el nuevo gerente tomará el tiempo parcial. Días para poder tener un día libre.
Aguantar así durante 4 meses, estaba perdiendo la cabeza. Bueno, finalmente terminé llegando muy tarde una noche y decidí terminar con esto. Llamé a mi guardia de seguridad esa noche y le dije que se reuniera conmigo en el mostrador porque iba a contar mi banco, dejarlo caer y marcharme. Nunca miré atrás. Todo un cambio de paradigma. Haga el trabajo eléctrico ahora y será según el horario normal. Primero me programaron fuera de mi disponibilidad después de que les dije 2 veces y le dejé una nota a mi supervisor que no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Tenía todo cubierto excepto un día y cuando le dije a mi supervisor que iba a llegar 2 horas tarde porque tenía 2 trabajos, me dijeron, esté aquí o no llamará y no se presentará. Descubrí una manera de llegar a tiempo al trabajo. Una maravillosa compañera de trabajo en el segundo trabajo me cambió los turnos después de rogarle que lo hiciera, y debido a la forma en que estaba programado, fuera de mi disponibilidad, durante los siguientes 3 días estuve trabajando desde las 6 de la mañana a la 1 de la madrugada. Me preguntaron si podía salir a medianoche en lugar de a la 1 de la madrugada y me dijeron, por siquiera preguntar, te ofreciste como voluntario para quedarte conmigo hasta las 4 de la madrugada para que podamos registrar el camión. Salí para almorzar y me fui a casa. Todavía no te arrepientes. Solía trabajar en energías renovables, pero solo era recepcionista. Solo el mono del teléfono. Entró un hombre y me amenazó con matarme detalladamente porque estaba seguro de que la energía eólica vuelve gays a las ranas o algo así. El hombre tenía un arma y la agitaba con mucho entusiasmo. Tuve que hacer que la policía lo sacara de la oficina. Mi jefe se rió. Caminé. Nunca entiendo el sentimiento de enfrentarse a los trabajadores del frente. Recepcionistas, soporte del centro de llamadas, personas en la caja registradora, son solo las personas entre el cliente y la gente que mueve los hilos. El intermediario. Incluso si tuviera razón, no es como si tú personalmente hubieras convertido a las ranas en homosexuales. Algunas personas. Trabajé en un departamento tóxico con mentalidad del All Boys Club. Cuando solicité el puesto de supervisor que se abrió, el gerente de contratación devolvió mi solicitud con, aprenda a hacer mejor su trabajo. Llevaba 8 años en la empresa y lo capacité a él y a otros 2 gerentes masculinos. Fui a casa, hablé con mi papá sobre lo enojado y frustrado que estaba. Me dio el mejor consejo para dejarlo y no mirar atrás. Entré a la mañana siguiente a las 5 de la mañana para abrir el edificio, recogí mis cosas y dejé las llaves en el escritorio de mi jefe. Caminé por recursos humanos, dejé mi carta de renuncia y dónde enviar mi último cheque. 2 gerentes me llamaron diciendo que todo fue un malentendido y mi respuesta fue no hablo inglés. Ahora tengo una carrera, un director y un VP que me valoran. Cuando tomaron a mi anciano compañero de trabajo por la parte de atrás y lo despidieron sin contemplaciones. Tenía una discapacidad cuando lo contrataron, pero después de unos años un nuevo gerente comenzó a encargarle cosas que no podía hacer. Luego se quejó con los nuevos propietarios. Me fui con él. Siento mucho orgullo por esa decisión. Dijo que le hacía sentir que importaba. Quebraron 6 meses después, así que a quién le importa. Han pasado 7 años y todavía me enoja pensar en ese día y en esos gerentes engreídos y sin corazón. Abuso emocional por parte del supervisor. Le dije a RRHH que se fue de licencia con su bendición, porque estaban de acuerdo conmigo. 2 días antes de regresar, el supervisor me envió un mensaje de texto y me pidió que le recogieran café y donas, a pesar de que toda esa expectativa de los años 60 no estaba en la descripción de mi trabajo. No. Nota al margen. Me invitaron a ser parte de una demanda contra este supervisor que les hizo esto a otros empleados. Dije que no. Créame cuando digo que eso no volverá a suceder. Vive y aprende. Una noche me drogué y tuve un momento de claridad. Sentí un dolor sordo en un lado de la garganta cuando tragué. Visualicé este dolor como el comienzo de un tumor. Momentos después del miedo a la muerte y la visualización de que mi hijo de 1 año crecería con un padre monstruoso al que había que cortarle el cuello o quitarle la mandíbula, tiré la última lata de Copenhague que jamás había probado. Usar. Eso fue en 2013. Además, sé que OP significaba ocupación, pero renunciar es renunciar. Cuando estuve fuera durante varias semanas a principios de 2022, cuidando a un ser querido herido / recuperándome de COVID, una noche recibí un correo electrónico inesperado que decía que me habían vuelto a incluir en el horario. Tuve un ataque de pánico a gran escala. Horas más tarde, cuando finalmente me calmé, se me ocurrió que en las semanas que había estado libre, ya no sentía la necesidad de beber todas las noches y las palpitaciones de mi corazón habían desaparecido. Comencé a postularme para nuevos trabajos al día siguiente, tuve uno en unas pocas semanas.
El día que comencé en mi nuevo trabajo, recibí una carta de mi antiguo trabajo informándome que aún no había renunciado oficialmente. Resulta que mi licencia nunca fue aprobada, gracias por tardar casi 4 meses en decírmelo, y que si no me presenté a trabajar el 31 de marzo, el 29 ya era tarde. Se considerará que renuncié mi trabajo. Persona encogiéndose de hombros. Había estado en un lugar durante 4 años y en el tiempo era básicamente un gerente sin título. Llamé y probablemente llegaría 1 hora tarde debido a una cita y lo hice unas buenas 7 horas antes de mi turno. Llegué 1 hora más tarde y dije que había cerrado. El gerente estaba enojado porque probablemente no recibiría mi aumento completo en mi anualidad que sucedería al día siguiente. El subdirector apareció y llegó 3 horas tarde. Descubrí que el líder de la tripulación los había estado encubriendo y nadie sabía dónde estaba. La gerencia dijo, eso es genial. Los miré a ambos y lo dejé ahí mismo. Literalmente intentaban arrastrarme de regreso a la oficina rogándome que no lo hiciera tan bien. Entré. Escribí mi carta de renuncia y me despedí. Una semana más tarde, el director del distrito me llamó y me rogó que volviera y había despedido tanto al director como a 2 asistentes porque no habían hecho nada y reclamaban el crédito. Incluso me disculpé por no promocionar el año anterior y dárselo a los gerentes que acababa de despedir. Les dije gracias, pero si no creían en mí entonces. ¿Por qué ahora? La empresa fue comprada 1 año después y también fueron despedidos. Alguien dio el aviso e inventaron una razón falsa por la que tenía que irse de inmediato. Lo obligaron a empacar su escritorio frente a todos y luego lo llevaron hasta la puerta. Renuncié por correo electrónico y nunca volví. Intentaron obligarme a firmar una reestructuración salarial, que no solo era un recorte masivo, sino retro de 90 días. Me iba a costar miles de dólares firmar ese formulario. Después de 10 años, lo dejé y a ellos ahí sentados. Hijos de puta. Incluso sin la cláusula retroactiva, eso es un despido constructivo. Después de 1 año estresante de trasnochar y trabajo extra, incluido todo el trabajo que mi gerente no tenía ganas de hacer, el director ejecutivo nos informó que la empresa había sufrido pérdidas importantes y que no recibiríamos bonificaciones ni aumentos ese año. Esto fue muy difícil considerando que estábamos en una recesión y apenas sobrevivíamos. Supongo que nadie en la oficina central le dijo a mi gerente que se quedara callado porque el lunes por la mañana apareció en un Porsche nuevo alardeando de su enorme bonificación. Trabajé en una residencia de ancianos durante unos meses. Todos recibíamos el salario mínimo y solo éramos 7 para cuidar a 35 personas. Tenga en cuenta que estas personas pagaban entre 400 y 650 libras esterlinas a la semana, sí, a la semana, para quedarse allí. Le preguntaron a la gerente sobre un aumento para todos, y ella simplemente dijo pronto sumarían libra extra por hora y fue desestimado. Bueno, ella apareció poco después con un auto nuevo para ella y un auto nuevo para su esposo. Y ella se jactó de ellos ante todos, sacándolos para mostrar los autos. Dudo mucho que la cuestión sea no podemos permitírnoslo, sino más bien no queremos. Trabajé como restaurante saludando y sentando a la gente y tomando sus bebidas. Luego teníamos 1 o 2 servidores dependiendo de lo ocupado que estuviera, ya que era un lugar pequeño. Una persona que era la persona del autobús y lavaba los platos y luego 2 o 3 personas en la cocina, nuevamente dependiendo de lo ocupado que estuviera. Entonces el gerente intervendría y haría lo que fuera. Excepto que el gerente siempre estaba atrás y nunca ayudaba y todos los demás puestos los ocupaba un adolescente. No los buenos adolescentes que trabajan duro porque quieren su propio dinero. Los que consiguen un trabajo para alardear de ello en las redes sociales mientras se sientan atrás todo el tiempo. En TikTok, YouTube y todo lo demás y en realidad no trabajan. Literalmente tenía que trabajar en cada estación solitaria, por lo que el comedor siempre era un desastre y la gente siempre tenía que esperar y la comida siempre tardaba una eternidad. El colmo fue después de que tuve que hacer un doble turno y cuando me iba, el gerente compró al gerente del distrito para acusarme falsamente de robar de la caja registradora a la que, por cierto, no tenía acceso en primer lugar. Ya sabían quién era porque a la caja registradora siempre le faltaban 20, 40 o 60 dólares después de su turno cada vez y, sin embargo, por alguna extraña razón decidieron culparme a mí a pesar de que él y yo ni siquiera trabajábamos al mismo tiempo, por lo que no hay una manera físicamente posible para mí de acceder a la caja registradora a menos que la propia gerente me la diera. Fui a casa y renuncié por un mensaje de texto y luego bloqueé a todos. Cuando quedó claro que el entrenador solo estaba allí para ser el gran hombre a cargo en lugar de, ya sabes, ser un líder y luchar por su equipo. No renuncié. Reduje la velocidad al mínimo esfuerzo y dejé que me despidieran para poder recibir el paquete de indemnización. Ya estaba en un plan de mejora de desempeño, me habían negado la oportunidad de renunciar,
Tenía 3 cancelaciones que estaba tratando de cubrir y escuché a través de rumores que mi superior inmediato le dijo al tipo que había alineado para que viniera a ayudarme a cubrir uno de los turnos para no molestar. Después de que mi equipo de ventas hizo todo lo posible durante los cierres para mantener la empresa a flote, convertimos nuestras salas de estar en oficinas improvisadas mientras hacíamos malabarismos con nuestros hijos, para que prosperaran trabajando de forma remota. Duplicamos nuestro objetivo de ventas. Nos convocan a una reunión en un día cualquiera, nos sermonean y nos dicen que los trabajadores remotos son vagos. Nos dicen que debemos regresar a la oficina a tiempo completo con menos de una semana de aviso y nos dicen que, si no lo hacemos nos dejan ir. Dejé de fumar al día siguiente. Realmente no sin previo aviso, pero me fui con un aviso de un día. Había aprobado el PTO con meses de anticipación para un viaje de escapada de una semana con mi pareja que fue aprobado por un exgerente. El nuevo gerente reemplaza al antiguo gerente 3 meses antes de mi PTO programado. Una semana y media antes de dicho viaje, el nuevo gerente me pregunta qué es esto en el sistema. Yo digo que es un tiempo libre que ya fue aprobado por el antiguo gerente. El nuevo gerente dice que necesito encontrar un empleado para cubrir mi tiempo, como si la responsabilidad de hacerlo fuera del empleado y no del gerente, administrar el negocio y asegurarse de que haya cobertura en la tienda. El nuevo gerente estaba siendo increíblemente difícil al respecto. Incluso diciendo que tenía que llamar a diferentes tiendas para encontrar a alguien que cubriera cuando no podía encontrar a otro miembro del personal, teníamos poco personal. En ese momento decidí que había terminado. Afortunadamente, no me encontraba en una situación financiera desesperada que hiciera necesario este trabajo. Dejé un aviso de una semana impreso en su escritorio, pero luego decidí no venir a mis otros turnos programados porque al diablo con ese tipo. El lugar estaba siendo derribado y yo era uno de los únicos buenos empleados allí. Contrataron a 2 nuevos gerentes después de que un gerente estelar pero era un imbécil, se marchara furioso. Uno era, simplemente estúpido. Al otro lo pusieron conmigo porque podía ayudarlo. Lo siento, no es mi trabajo entrenar a alguien superior a mí y ya estoy ocupado. Dejé 4 minutos después. Si te contrataron ayer. Estoy ocupado como estoy y puedes verlo, y lo soporté durante casi 3 meses antes de que los contrataran. En cuanto al aburrido gerente, contexto, trabajé en Sonic, Bill, ¿puedes pasarme la bandeja 5? Me entrega la comida, sin envoltorio ni bolsa y la coloca en el plato, tiene que estar en una bolsa. Luego puso el pretzel en su envoltorio, aún sin bolsa, y lo volvió a poner en la bandeja. Realmente odio la incompetencia. Tenía un compañero de trabajo que habitualmente llegaba tarde. Tenía un largo historial de ser despedida de todos los trabajos que ocupó en un par de meses, pero de alguna manera a mi gerente realmente le agradaba y se puso de su lado en todo. Tenía otro trabajo al que cruzar la ciudad en 15 minutos y un compañero de trabajo llegó tarde un día. Mientras la estaba bendiciendo, el gerente salió y empezó a hablarme de que si tienes un problema, acude a mí. Entonces le respondí, yo sí y tú no haces nada. Tengo que ir a otro trabajo al que ya voy a llegar tarde, chao. A lo que ella respondió, vamos a hablar de esto en la mañana. Resulta que si simplemente pones tu teléfono en modo avión y duermes hasta tarde, nunca tendrás que recibir un grito de un gerente de mierda. El gerente tuvo que trabajar el turno a la mañana siguiente. Un compañero de trabajo fue despedido un par de semanas después por ser una mierda en general. Así que dale al jefe de trabajo, perdiste a un empleado de 3 años por gustarte un idiota que no lo hace bien. Broma sobre ti, Stephanie, gano el triple de lo que haces y trabajo como 14 horas a la semana. Era camarera en un restaurante asiático mientras estaba en la universidad. Estaba obteniendo mi título en literatura inglesa y tenía que leer una novela por clase por semana, por lo que 3 o 4 novelas por semana en mi tercer año. Me permitían sentarme y mirar televisión cuando no había clientes, pero saqué uno de mis libros para la escuela y literalmente me gritaron. ¿Sus hijos pueden estudiar atrás pero yo tengo que ver los Grammy? Uno de mis jefes contrató a uno de los hijos de sus amigos. Este niño era un idiota todo el tiempo porque sabía que no era despedido debido a la relación. Me cansé de que el niño fuera un idiota, así que le di una probada de su propia medicina y volví a ser un idiota. Instantáneamente le contó a su padre, quien habló con mi jefe y mi jefe me habló de ello. Había estado en la empresa unos 5 años. Le hice ganar mucho dinero y estaba listo para reemplazar a mi supervisor directo ese año. Mi jefe me acosó a propósito delante del niño para humillarme. Renuncié en el acto y pasé a un competidor directo. El chico idiota trabajó allí un mes más y también renunció, dejándolos sin más ayuda que el supervisor y el propietario, que envejecía rápidamente. Me tomó un año llegar a la cima del tótem en la nueva compañía donde dirijo esencialmente lo mío. Todavía me piden todo el tiempo que regrese, pero nunca lo haré. Que te jodan poner a un niño por encima de un empleado veterano debido a sus relaciones personales.
Le pedí a mi jefe que trabajara de forma remota con un día de anticipación después de que permitió que mi nuevo subordinado directo trabajara de forma remota el mismo día. Él le dijo que sí y me dijo que no. Inmediatamente me llamó y me dijo que eso era porque estaba preocupado por mi desempeño decreciente. También me había pedido 2 semanas de vacaciones, usando la semana de PTO que me permitían por año. Esto fue en una aerolínea regional por una importante aerolínea de hasta aquí los beneficios de vuelo, ¿verdad, cara aburrida? La segunda semana pedí licencia sin goce de sueldo. Me volvió a negar la semana no remunerada debido a mi empeoramiento del rendimiento. Luego pregunté por qué me habían dado un aumento basado en el desempeño si mi desempeño había estado disminuyendo. Lo tomé con la guardia baja. Dijo que se trataba de un aumento basado en el desempeño futuro. ¿Qué demonios es eso? Luego solicité documentación sobre este desempeño decreciente o una advertencia verbal. Dijo que esta era mi advertencia y que está escribiendo el papeleo. Dije, ¿sabes qué, hombre? Carajo, saldré de aquí con efecto inmediato. Caminé hasta Recursos Humanos, entregué mi placa y empaqué mi oficina. Esto fue 2 días después de que él vino a mi oficina diciendo que debería ir a trabajar a una oficina en otro estado para trabajar con un alto directivo para ver qué hace y discutir mis problemas emocionales. Sabían que yo era un veterano y había estado asistiendo al VA, esto es todo lo que sabían. Solo les dije que iba al VA porque el hospital estaba a 2 horas en auto. Así que tuve que tomarme medio día libre en el trabajo. Nunca tuve ningún problema emocional durante mi estancia allí, simplemente asumió que va más veterano de combate igual a trauma. Trabajar para ese tipo me estresaba más que estar en Afganistán o Irak. Dr. Mi jefe era un idiota y me dijo algunas mierdas debido a mi condición de veterano. Deberías haberle pedido a tu jefe que te acompañara a Recursos Humanos para discutir la conversación sobre tu salud mental. Estoy seguro de que les encantaría saber sobre su discriminación contra una clase protegida. Yo era un adolescente y era conserje /diagonal encargado del carril de combustible. Estaba afuera vigilando las islas de gas. Una casa rodante de gran tamaño se detuvo para cargar gasolina. Bloqueó mi vista de la estación de propano. Otro vehículo recreativo se detuvo junto al propano. Entró y pidió propano. Me llamaron, pero los parlantes del frente, donde yo estaba, no funcionaban. Luego salió el gerente, habían pasado 5 minutos, y comenzó a gritarme por ser un punto de venta vago. Me arranqué la camisa de mi empresa, se la tiré a la cara y le dije que lo había dejado. Dio la casualidad de que el gerente era mi padrastro. Dirigí solo un departamento en un entorno de atención médica durante casi 4 meses durante COVID. Estaba completamente estresada. Lloraría conduciendo a casa. Estaba luchando por ser amable con mi familia debido al estrés. No pude dormir. Mi trastorno alimentario volvió con toda su fuerza. Estaba pensando en tomarme unas vacaciones con calcetines adherentes. Un martes, hice que esta completa mierda intentara trasladar algunas de sus tareas a mi agenda diaria ya cargada. Esta dedicaba más tiempo a las pausas para fumar que a hacer su trabajo. Ella también ganó 3 veces más que yo. Conduje a casa y le dije a mi pareja que odiaba mi trabajo. Me dijo que lo dejara. Entonces, al día siguiente, me presenté a las 7:30 en chanclas, pijama y el cabello recogido en un moño desordenado. Entré y le dije a la recepcionista que venía a dejar las llaves de mi oficina y mi computadora. Mi jefe entraba mientras yo salía. Me preguntó si estaba bien y me miró preocupado. Le dije que nunca me había sentido mejor y me fui. La mejor decisión jamás tomada. A mi empresa no le iba bien, algo así como 6 despidos en 18 meses. Algunos de los despidos más pequeños locales de algunos equipos simplemente intentarían esconderlos debajo de la alfombra. También comenzaron a no permitir que las personas resolvieran sus avisos de 2 semanas. Entonces, finalmente la gente dejó de dar avisos de 2 semanas. Causó estragos en una situación que ya era mala. La mayoría de las personas dieron avisos de 0 a 4 días. Imagine a un ingeniero jefe que le da su aviso a su gerente durante el almuerzo y desaparece por EOB. Pero no podía permitirse el lujo de no recibir salario durante 2 semanas. La empresa pasó de 4.000 empleados a 1,2 a 1,5 mil empleados. En la escuela secundaria, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles algunos días a la semana después de la escuela o los fines de semana. Fue un basurero. El gerente querría irse y simplemente decirnos que dejáramos de limpiar. Vi al carnicero salir del puesto 2 veces después de cagar, no lavarse las manos y luego volver a cortar carne sin guantes. Tuve que pagar cuotas sindicales cuando era niño y trabajaba apenas unas horas. Le dije a mi jefe 2 veces que no estaría disponible para trabajar el Día de la Madre. A principios de semana no estaba en el calendario.
Reviso el día anterior para ver en qué días estaré la próxima semana y noto un montón de marcas de borrador. Para el día siguiente con mi nombre para el Día de la Madre. Le digo al señor director y él dice que nunca dije que no estaba trabajando y que siempre tenía programado ese día. Es como si pudiera ver todas las marcas del borrador y mi nombre encima de ellas. Dice que estoy mintiendo. Solo dije ok, nos vemos mañana y nunca volví. Cuando tenía poco más de 20 años tenía 2 trabajos. Mi trabajo comercial, aprendiz, y un trabajo de cocina, cocinero de línea. Mi trabajo comercial tenía un salario más alto y horarios más estables, pero el trabajo de cocina me dio la oportunidad de conocer gente en una ciudad desconocida. De todos modos, muchos turnos de cierre nocturnos que me hicieron no estar en casa hasta la 1 o 2 de la madrugada comenzaron a agotarme, especialmente cuando tenía que estar despierto a las 5 de la mañana para tomar el tren al centro y estar en mi trabajo diurno a las 7 de la mañana. Hablé con mi gerente sobre el asunto, traté de llegar a un acuerdo sobre lo que haría todos los viernes y me senté a cerrar si no hacía ningún cierre. Durante las noches de semana, incluso escribí una nueva hoja obligatoria que él guardaba en el archivo, para informarle. Los días que estuve disponible. Bueno, cuando se publicó el siguiente horario, me tenía en un turno de cierre un domingo por la noche. Sin estar seguro de qué hacer y necesitando el dinero, continué la rotación hasta ese domingo sin turnos de cierre el viernes o sábado. El domingo por la noche llega y cuando el reloj marcaba las 9 de la noche, hora punta, entré a la ventanilla de licores y tomé tantas botellas como pude de cualquier cosa que pareciera cara y me fui. Conseguí un segundo trabajo en una nueva tienda de comestibles. Fue al principio de la era de las tiendas de 24 horas. Les dije que no podía trabajar más tarde de las 11. La semana de apertura, me programaron de 12 a 4 a.m., todos los días. Nunca más me vieron. Estaba trabajando en mantenimiento en una guardería infantil. Un día escuché a un miembro del personal reprender a un grupo de niños de 3 años. Luego la escuché usarme como una amenaza hacia ellos. La confronté y ella lo negó, así que se lo informé a mi supervisor. Se llevó a cabo una investigación y algunos de los trabajadores mayores de la guardería corroboraron una historia en la que yo era el que abusaba. Me pusieron en licencia administrativa mientras deliberaban qué hacer. Mi sindicato básicamente me dio de comer a los perros. Mientras estaba de licencia tuve una cita con mi terapeuta y le conté lo sucedido. Me recomendó que me fuera lo antes posible. Le dije que me encantaría pero que no tenía suficiente dinero ahorrado. Me dio 4 meses de licencia aprobada por el médico. En ese tiempo ahorré mis cheques de pago. Trabajé en algunos trabajos en efectivo con un amigo mío y finalmente encontré un nuevo trabajo en el comercio. En mi último día de licencia, la presidenta de mi sindicato me contactó y me dijo que necesitaba tener una reunión conmigo al día siguiente, a lo que dije que sí. A la mañana siguiente no me presenté a la reunión. En lugar de eso, envié por correo electrónico mi renuncia muy contundente a Recursos Humanos y al presidente de mi sindicato. Luego salí de mi apartamento y me dirigí a mi nuevo trabajo. Contratado como vendedor con promesa de un puesto directivo. Empiezo y noto 2 cosas desde el principio. En primer lugar, cada cliente que tenía era cliente de otro vendedor, y a todos los que conocí también se les prometió un puesto directivo. Una mañana me enojé mucho cuando un cliente vino a recoger algo que había pedido. Obviamente era el cliente de otra persona. Fui a buscar a ese vendedor, pero estaba con un cliente y me preguntó si podía ayudarlo. Dije sí. No pude encontrar su mierda por ningún lado y el otro vendedor se negó a ayudar porque quería seguir trabajando con su nuevo cliente. Nadie más me ayudaría tampoco. El cliente se fue con razón enojado. Más tarde, finalmente conseguí un nuevo cliente que quería gastar como $4.000 en mierda. Excelente. El cliente y yo rápidamente nos dimos cuenta de que algunos de los artículos en oferta tenían un precio de estafa. Se escapó. GM empezó a gritarme. Fui a almorzar y nunca volví. Trabajé para una empresa de investigación que llamaba a las personas en frío para completar encuestas. Fue el peor trabajo que he tenido en mi vida, y que me paguen $9 para que la gente me grite es lo peor. Su programación no era consistente y dependía de la cantidad de encuestas que tenían. No me programaron para una semana y nunca regresé. Me llamaron a la semana que tenía horario y les dije que no era el trabajo para mí. Una vez trabajé en un hospital de salud mental con poco personal y mal pagado. Vi esquizofrenia grave y no medicada en vivo y en persona por primera vez, con poca capacitación sobre cómo afrontarla o apoyo de otros ayudantes. Las últimas 2 semanas de mi trabajo, me pusieron, en cada turno, en una reunión individual de 12 horas con un paciente particularmente peligroso. Escuché gritos durante horas y horas. Tuve que bucear desde estocadas varias veces al día. En casa, me estremecía incluso ante el más mínimo sonido, siempre que fuera inesperado, y podía escuchar los gritos en sueños.
Un día, de camino al trabajo, me detuve en la última curva necesaria antes del hospital. Cuando lo hice, yo seguí avanzando. Había un zumbido bajo en mi cabeza y una sensación de perdición inminente, pero mientras seguía adelante y dejaba que me asentara en la decisión que estaba tomando en silencio, finalmente decidí parar en un parque local, buscar un lugar tranquilo y dejar que él se abren las compuertas. Lloré como no lo había hecho en toda mi vida. Me sentí como si acabara de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Horas más tarde, pasé por la oficina de contratación fuera del horario laboral, tomé mi placa y mi llave, las dejé en el buzón y nunca miré hacia atrás. Una vez fue el compañero de trabajo más vago que besaba el culo de manera pasiva y agresiva llamándome en un chat de grupo de trabajo cuando no me gustaba el drama allí. Ella dijo, algunos, refiriéndose a mí, de ustedes deberían buscar otro trabajo si no les gusta estar aquí. Así que le respondí un mensaje de texto diciendo, está bien, lo dejo. En un trabajo diferente. Fue porque un tipo gordo y apestoso seguía acosándome sexualmente y hablando mierda a mis espaldas ya que no salía con él y fui a Recursos Humanos diciendo que había hecho rumores sobre lo apestoso que era. Recursos Humanos me dijo que necesitaba ser más amable. Entonces dije, jódete, lo dejo. Otro trabajo fue porque no cumplían con el horario aprobado por mi médico. Me aprobaron 40 horas a la semana en lugar de las 65 horas a la semana que querían que hiciera. Comenzaron a descontarme puntos después de haber estado haciendo mis 40 horas según lo aprobado por mi médico durante unos meses, porque no hacía las 65 horas. Así que renuncié antes de que me despidieran. La cantidad de abuso verbal y acoso sexual que tuve que tolerar en ese trabajo no valió la pena, a pesar de la excelente paga. Afortunadamente estoy muy feliz en mis trabajos actuales. Trabajé para una empresa de herramientas manuales y les encantaba las horas extras. Trabajaba 6 días de 12 horas y un domingo de 8 horas, y lo hicimos durante 6 meses seguidos. Llegué al punto en que estaba sollozando incontrolablemente en el camino a trabajo. Me detenía en el estacionamiento y simplemente le gritaba al volante. La gota que colmó el vaso. Tuve que cagar, probablemente no había cagado en 3 días, así que tuve que usarlo. Me aseguré de que los robots estuvieran haciendo lo suyo. Me aseguré de que las mesas estuvieran cargadas y me fui a cagar, vine. Volví a ver a mi supervisora marchando por el área, con la cara roja, y ella se acercó a mí y comenzó a golpearme el pecho con su dedo. Estos robots deben funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que significa que debes quedarte aquí y mirar a ellos. Qué pena, tuve que ir a tomar mierda. Pensé que en ese momento se le iban a salir los ojos de la cabeza. No me importa. Puedes aguantarlo hasta el final de tu turno. En ese momento, estaba cubierto de saliva y me empezó a doler el pecho, y veía rojo. Me incliné y me puse a la altura de sus ojos. Sandy, aléjate, ahora. Más tarde esa mañana, el primer ministro entró y me dio la misma perorata, y me dijo que no podía ser irrespetuoso con mis superiores. Y estaba recibiendo una reseña junto con más medidas disciplinarias. En ese momento me eché a reír. Miré hacia mi representante sindical y me reí aún más fuerte, golpeé mi identificación de planta en la mesa. Agarré mi mierda y fui hacia la puerta. Squatch, si sales por esa puerta, no te volveremos a contratar, y tú, seré despedido. Solo sonreí y me reí entre dientes y luego me fui. Esa empresa tuvo que recurrir a agencias de empleo y visas de trabajo, y todavía luchan por retener al personal. A mí, 22M, me contrataron como camarero en un pésimo restaurante italiano. Pero la jefa de camarera me hacía transportar mesas y lavar platos y siempre me estafaba con propinas compartidas. Bueno, había solicitado y recibido aprobación para el día libre de San Patricio. El día antes del SP de la jefa de camareras dijo que se iba, sabía que quería salir, y que ahora tenía que entrar, le dije que seguro. Inmediatamente llamé al dueño y renuncié en el acto. Aún así salí y me lo pasé muy bien, pero no creo que ella lo hiciera jajaja. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.